Muy buenas a todos los errantes y bienvenidos de vuelta a mi canal Lector Errante. Y hoy es martes y os traigo uno de esos vídeos que había mencionado en mi vídeo anterior. Así que si no habéis visto el vídeo anterior, id a verlo, está bastante bien. Hoy os hago una de esas reseñas que va a estar solo en español, aunque la tenéis con subtítulos en inglés si os interesa. Hoy el libro que voy a reseñar es el último libro de la reina de la fantasía juvenil española, Laura Gallego, y es El vestido de Aisling, que lo tenéis allá atrás. El primer libro de su trilogía Guardianes de la Ciudadela. Ahora bien, cuando anunció que iba a sacar una nueva trilogía de fantasía, de verdad que yo estaba con muchísimo hype, yo creo que como todos, porque muchos sabréis que después de escribir Memorias de Idún dijo que no volvería a escribir nunca más una saga de fantasía, y por fin ha vuelto a ellas, en este caso con una trilogía, y de verdad que tengo mucho hype por los siguientes dos libros. El segundo ya lo ha escrito, así que va a salir el próximo año, y el tercero le está terminando, creo, está en proceso de escribirlo, así que lo vamos a tener 2 años más tarde, no vamos a tener que esperar casi nada. El vestido de Aisling trata sobre un mundo que está plagado de monstruos, y entonces los humanos se han visto obligados a vivir desde siempre en pequeñas aldeas, en pequeños enclaves, reducidos, todos ellos pues rodeados de muros o de vallas para protegerse de estos monstruos. Nuestra protagonista, Aisling, es una de esas niñas que vive en una de esos pequeños enclaves, que casi está aislado porque todos los enclaves alrededor han sido atacados por monstruos hasta que ya han sido liquidados por completo. Y entonces su aldea es atacada sistemáticamente todas las noches por monstruos que se llaman dedos largos y por otros monstruos. Y cuando es pequeña, en un momento dado, ella es atacada por un monstruo, le ataca en la pierna y no se logra recuperar físicamente, con lo cual no puede llevar toda la carga de tareas físicas como los otros niños de su edad. Así que entonces llega un momento dado en el que el escriba del pueblo decide cogerla como aprendiz para enseñarla a escribir y a leer, y que se convierta en la nueva escriba del pueblo, porque ya solo él sabe leer y escribir en esa aldea. Cuando él muere, pues ella toma el manto del escriba del pueblo y empieza a apuntar pues todo lo que ocurre en el pueblo. Pero aparte de eso, empieza a apuntar curiosidades de los monstruos que ella va aprendiendo, pues remedios caseros, por así decirlo, que ellos emplean en su propia aldea, pero que también viajeros que pasan por su aldea le van contando. Y así decide que ella, su sueño realmente es salir de la aldea y viajar a la mítica Ciudadela, un lugar donde los monstruos no existen, porque les han conseguido echar y que ni tan siquiera se intentan acercar, porque está protegida por los míticos guardianes de la Ciudadela. Entonces ella quiere viajar allí para descubrir cuáles son los secretos de cómo protegen esa ciudad de los monstruos para poder volver a su pueblo y emplear esos trucos allí. Pero realmente emprende ese viaje sin saber si va a sobrevivir o no, porque es un viaje muy peligroso, no tiene ninguna preparación, y entonces está la duda de si lo va a conseguir o no. Básicamente Aisling va viajando a diferentes lugares y a un momento dado que llega a la jaula. Es un lugar que está protegido literalmente como por una jaula de metal. Allí conoce a diferentes buhoneros y empieza a conocer a personas que viajan a la ciudadela y vuelven a la jaula y tal y cual. Y es cuando de verdad ve una oportunidad de irse. Pero por unas razones al final no se marcha directamente a la ciudadela, sino que se va a una aldea, a visitar una aldea por razones que no voy a explicar. Y allí conoce a un chico que se llama Xane. Xane es un chico muy especial porque los monstruos no le atacan. Su aldea quedó desolada cuando él nació, y solo sobrevivió su madre protegiéndolo y él. Y entonces desde entonces la aldea ya no ha sido atacada por más monstruos y Aisling les va a visitar. Y allí pues surge pues un pequeño así romance bastante interesante por todo el misterio que rodea a Aisling. En un momento dado, Aisling se marcha, ocurre algo que no voy a desvelar, pero Xane desaparece. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Tengo mucha expectación por los otros dos libros. Vi un vídeo en el que hablaban diferentes autores, diferentes fans de Laura Gallego acerca de su narrativa, de su forma de escribir, y Javier Ruescas, que supongo que todos le conoceréis, dijo que Laura Gallego se ha consolidado su propio género. Y es que es así, Laura Gallego tiene su propio género, que es el género de Laura Gallego, porque de verdad que lo que hace ella no lo hace nadie más. Su forma de escribir, su prosa, su imaginación, es que es única y es irreplicable, y es lo que hace tan especiales sus libros. Entonces este libro de verdad que lo recomiendo al 100%, está súper bien, los personajes son súper interesantes y todo el mundo también. Y de verdad que está súper bien
al final de la segunda mitad del libro como para adelante hay muchos capítulos que lo narra la voz de Xane y son súper interesante ver por lo que está pasando, por qué está pasando por eso. Es un libro que no tiene un villano claro, la amenaza son los monstruos, pero no tenemos un villano claro de decir este es el malo al que tienen que derrotar nuestros héroes. No es así, o sea, tenemos a los monstruos en sí, tenemos esta situación que es un mundo plagado de monstruos y básicamente gente que se tiene que defender de ellos, ciudades para sobrevivir. Entonces no sé muy bien hacia qué dirección va a ir los siguientes dos libros y es una de las cosas que más me intriga de esta historia, que realmente no ha marcado claramente el camino que va a seguir. Yo inicialmente iba a hacer teorías sobre lo que va a pasar, pero es que no puedo. Es que no puedo hacer teorías porque queda todo tan abierto. Es un libro maravilloso, es un libro que el mundo está súper bien construido, que es como nada de lo que has leído antes. De verdad que es único. El mundo, los monstruos, las descripciones, los personajes. Es muy Laura Gallego. Si te gusta Laura Gallego, este libro te va a encantar. Está súper bien. Sí que es verdad que no... Los personajes en sí no me han llegado a enganchar como otros libros de Laura Gallego, como por ejemplo El amor que siento por Viana, en Donde los árboles cantan. No siento esa conexión ni con Axel ni con Xen. Pero aún así, de verdad que está súper bien, que me ha encantado y que Laura Gallego es que es espectacular. Y se ha consolidado, de verdad, su género, es que es su género. O sea, nadie más puede hacer lo que ella hace. Hay momentos de acción, pero también hay momentos muy dulces o enternecedores de desarrollo de personajes. Conoces a Axel, que la ves crecer, la ves pasar de ser una niña, pues básicamente bastante indefensa, a ser una mujer fuerte. El aspecto de que ella aprende a escribir y a leer y lo usa para recopilar información y transmitirla a los demás. O sea, yo creo que lo más especial de este libro es ese aspecto de un poco una analogía, una metáfora de cómo inició la escritura en nuestro propio mundo, de cómo empezaron a recopilar de forma escrita todos los conocimientos. Y es algo mágico, realmente. O sea, tú lo lees, te paras a reflexionar, te paras a pensar, y lo que plasma Laura Gallego es que es súper especial, y por eso lo recomiendo al 100%. De verdad que es una novela que está súper bien. Sí que se nota mucho que es un primer libro, porque establece mucho mundo. O sea, básicamente este libro es un 80% de establecer quiénes son los personajes y cuál es el mundo donde transcurre todos los monstruos. No creo que ellos vayan a ser la amenaza principal, por así decirlo. Creo que hay mucho más que todavía Laura Gallego no ha contado y que vamos a descubrir en el siguiente libro. Así que eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en los comentarios si habéis leído el libro, lo que os ha parecido, si tenéis mucho hype como yo por los siguientes dos y qué creéis que va a pasar y cuáles han sido vuestros momentos favoritos. No os olvidéis de darle un like a este vídeo y suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo también, porque subo vídeos todos los viernes en español y en inglés y de vez en cuando algún martes un vídeo esporádico. También me podéis seguir en Instagram en a.g.misas y espero que os haya gustado este vídeo una vez más, que paséis muy buena tarde.